Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, por favor, vamos a leer del versículo 1 al 10. Tito 2, del versículo 1 al 10. Y vamos a considerar hoy el tema, las características de la sana doctrina. Las características de la sana doctrina. Hoy vamos a hablar de la sana doctrina y qué es lo que la sana doctrina debe producir en nosotros. Algo interesante que Pablo tiene que enseñarnos aquí. Veamos el texto, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ojo ahí, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Interesante lo que hoy vamos a aprender acerca de la sana doctrina. Pablo, en lo que hemos venido leyendo, le ha dado la responsabilidad a los líderes de la iglesia para que ellos enseñen las escrituras, la Biblia. Todas las iglesias deben estar leyendo la Biblia, deben estar enseñando la Biblia. No podemos apartarnos de la palabra de Dios. Ahora, uno de los problemas que Pablo considera en este libro es el hecho de que algunas personas dicen conocer a Dios, pero no es verdad. Vean lo que dice el versículo 16 en el capítulo 1. Recuerden el versículo 16. Dice ahí, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero ¿qué hacen, hermanos? Con los hechos, ¿qué? Lo niegan. Nota, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, lo que haces debe corresponder con lo que dices. Si yo digo ser cristiano, debo actuar como cristiano. Eso es lógico y razonable pensar. Pero estaba ocurriendo algo interesante. La gente decía conocer a Dios, pero al ver los frutos de ellos, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Al ver sus frutos te das cuenta de que realmente no conocen a Dios. Entonces Pablo le dice a Tito aquí en lo que estamos leyendo, tú, personalmente tú como líder, habla de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, es obvio pensar, hermanos, que la sana doctrina va a crear en nosotros una vida que corrobora lo que nosotros decimos ser. Es una mente, cuando hablamos del cristianismo, hermanos, es una mente que ha sido transformada con la palabra de Dios. Y esa mente transformada te lleva a vivir una vida transformada. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay una transformación en tu mente, no puede haber una transformación en tu vida. Y todo comienza cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad a Dios, nuestro corazón, cuando decidimos creer que Jesús es el Mesías y hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces comienza el proceso de renovar nuestra mente. Pablo le dijo a los romanos, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y por eso es que Pablo le dice aquí, debes enseñar de acuerdo con la sana doctrina. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita?
Él muere en la cruz, resucita al tercer día, está con sus discípulos y les dice, por tanto, después de hablarles de ciertas cosas, les dice, id y haced discípulos. Vayan a todas las naciones. Y la encomienda de Jesús fue enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado o mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos una comisión: hacer discípulos e instruirlos. Ahora, pensemos por un momento, ¿cómo se mira la sana doctrina? Porque la pregunta es, si yo tengo que hablar la sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? Por eso es que aquí Pablo da las características de una sana doctrina. No es un conjunto de palabras teológicas. Cuando tú vas al seminario o a la escuela bíblica o al instituto bíblico, te vas a encontrar con una serie de frases o palabras muy elevadas, ¿no? Que te hacen pensar que, wow, eso es doctrina, ¿no? Como cristología, escatología, iglesiología y todos esos rollos que acaban en IA. Y tú estás en el seminario y empiezas a escuchar todas esas cosas y dices, wow, qué doctrina, ¿no? Y cuando tú lees la Biblia te das cuenta que la doctrina en realidad es algo práctico. Cuando hablamos de sana doctrina, hermanos, estamos hablando de algo práctico, algo que va a cambiar mi vida. No son términos teológicos elevados, difíciles de pronunciar. Es una vida cambiada. Eso es sana doctrina. Y lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, hay 3 cositas aquí que Pablo menciona en el texto que me ayudan a entender de qué se trata la sana doctrina. En primer lugar, hermanos, la sana doctrina guía a una vida peculiar. ¿A qué guía? A una vida peculiar. Cuando hablamos de una vida peculiar, es una vida completamente diferente a lo que normalmente nosotros vivimos, observamos. Otra cosa, la sana doctrina cuida de la familia. ¿Qué hace, hermano, la sana doctrina? Cuida de la familia. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, y ahorita se los voy a mostrar en el texto, pero cuando hablamos de sana doctrina, quiere decir que tu vida va a ser peculiar, va a ser diferente. En segundo lugar, tu familia va a ser cuidada, va a tener una característica propia que no vas a ver en ningún otro lugar, a menos que sea cristiana, esa familia. Y va a proteger a tu esposa, tu esposo, tus hijos. Otra cuestión con la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, exhorta al buen testimonio. ¿A qué exhorta? Al buen testimonio. En otras palabras, esa vida peculiar y ese cuidado en la familia que vas a tener a raíz de que estás en la sana doctrina va a causar que haya un buen testimonio, de manera que la gente a tu alrededor va a querer saber qué es lo que está pasando en tu vida, porque no eres común, no eres como todos los demás, y también van a ser atraídos a Cristo cuando vean tu familia, que tu familia es una familia fundamentada, sólida, firme, y eso crea un buen testimonio. Veamos aquí en el texto, hermanos, hablando de una vida peculiar. Mira lo que dice el versículo 2, es una vida consciente de sus acciones, cómo actuamos, nuestras acciones. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos. Nota estas 4 palabras: sobriedad, seriedad, prudencia, sanidad. Son acciones, hermanos. ¿Qué quiere decir sobriedad? La palabra sobriedad, hermanos, está hablando de una persona que se restringe. Es una persona que tiene discernimiento, que no actúa solo por actuar. Es una persona que tiene un buen juicio. Es una persona que cuando están pasando dificultades se pone en medio de la situación y calcula lo que va a hacer. Eso solo te lo puede dar la palabra de Dios, hermanos. La Biblia dice en Proverbios, el que apresura sus pasos peca. Una persona impulsiva que no considera las cosas, que no piensa lo que va a hacer antes de hacerlo, normalmente comete pecado contra Dios. Tenemos que tener sobriedad. Tienes que calcular el asunto. De manera práctica, lo podemos ver cuando vamos a comprar autos. De repente se te mete la locura de comprarte un carro. No sabes ni qué carro quieres, ni cuánto tienes, ni qué crédito tienes, ni cuánto puedes pagar,
pero quieres un auto y te vas al dealer, a la agencia, y sales con un carro. ¿Cuánto les ha pasado? Y después de un mes, ¿qué dicen? ¿Y qué hice? ¿No les ha pasado eso, hermanos? Dice, si yo nada más iba a ver los carros, y mira ahora que traigo un carro, y un carro que vale más de lo que podías comprar, con un rédito o interés muy alto, más de lo que debiste haber firmado, y con pagos que te están haciendo comer las uñas cada fin de mes. Pero feliz en el auto, ¿no es cierto? Y todos tus amigos cada vez que te ven el auto te lo chulean, pero si supieran lo que estás pasando por el auto, ¿no es cierto? Y cuando por fin te atreves a hablar con alguien acerca de lo que hiciste, y ese alguien sabe comprar autos y sabe hacer transacciones como esas, te ve y te dice, pero ¿qué hiciste? Estás bien tapado. Y dice, sí, la verdad que sí. No tuve sobriedad, no tuve un buen juicio, no tuve discernimiento. Entonces, cuando hablamos de una vida peculiar, hermano, estamos hablando de una persona que es sobria. Otra palabra aquí, seriedad. La palabra seriedad obviamente habla de una persona seria. Hermanos, ¿consideramos las cosas de Dios seriamente? ¿Es algo serio? Claro. No somos personas que hacemos broma de las cosas de Dios, que estamos todo el tiempo considerando que las cosas de Dios no son tan santas como deberían de ser. Yo he visto personas que traen su Biblia y andan buscando dónde sentarse en el piso, y como no quieren echarse los pantalones, se ponen la Biblia para sentarse en ella. ¿Han visto personas que hacen eso? Y luego dice, bueno, pero nada más es un libro. Yo sé que es la palabra de Dios, pero es solamente un ¿qué? Un libro. Y en cierta manera podrías pensar, bueno, sí, realmente solamente es un ¿qué? Un libro. No puedo llevar también fanáticamente esto al extremo y decir, ¿verdad? Esto es algo santísimo. Yo puedo entender eso, hermanos. Pero ¿acaso no? La verdad de las cosas es que este libro contiene la palabra de Dios, hermanos. Y es la palabra de Dios. Y quizás en algún momento, razonablemente, yo podría decir solamente un libro. Pero hermanos, lo que tiene este libro es más que un libro. Son los pensamientos de Dios. Es lo que Dios quiere para ti y para mí. Este libro, el contenido de este libro puede llevarte a encontrar la vida eterna. Este libro te puede sacar del mismito infierno. Y por un momento tenemos que entender algo. Sí, quizás ante los ojos del mundo y quizás de una manera estricta y razonable, solamente un libro con hojas y letras. Pero al final del día, hermanos, es la palabra de Dios. Y debemos considerarla como algo sagrado, hermanos. No debemos jugar con ello. También con las cosas de Dios. Este lugar, yo sé que es un edificio nada más. ¿Estamos de acuerdo? Son 4 paredes. Al final del día, si tú quieres pensarlo conmigo, este edificio en realidad no tiene nada de santo. Es solamente un edificio. ¿Pero acaso no deberíamos tener un poco de seriedad cuando entramos a este edificio, hermanos? Yo sé que no tiene nada de santo este recinto, los ladrillos y lo que hay aquí no es absolutamente santo, hermanos. Pero lo que hacemos aquí en este edificio es algo santo, sagrado. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué tan serio nosotros estamos cuando hablamos de las cosas de Dios? Prudencia, hermanos, la palabra prudencia está hablando del autocontrol. ¿Qué tenemos que tener, hermanos? Autocontrol. Y cuando hablamos de la sana doctrina, si alguien te pregunta, ¿tú estás en la sana doctrina? Claro que yo estoy en la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios. ¿Y cómo yo sé que tú estás en la sana doctrina? ¿Sabes cómo? Porque yo soy una persona sobria, soy una persona seria, soy una persona prudente. Prudencia quiere decir que tienes apetitos, tenemos deseos. Todos aquí nosotros tenemos deseos pecaminosos, hermanos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen deseos pecaminosos? Levanta la mano. ¿Todos? Porque los que le levantan la mano, ¿qué? La esposa le levanta la mano. Levanta la mano. Todos tenemos deseos pecaminosos. Todos. Créemelo, desde el más chiquito hasta el más grande. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestros deseos? ¿Darles rienda suelta, hermanos? Ni Dios lo mande. La gracia no es permiso para pecar. Yo estoy consciente de mis deseos pecaminosos, tú también. Cada uno de nosotros sabe, como dicen por ahí, de qué pata
cojea. Pero ¿qué es lo que tengo que tener yo? Prudencia. Prudencia es ese autocontrol, hermanos, que me va a permitir no ir más allá de lo que está permitido por Dios. Ahora, sanidad. Algo interesante en la sanidad, hermanos. Cuando hablamos de una vida consciente de mis acciones, yo tengo que ser sobrio, serio, prudente, pero hablando de sanidad, no está hablando de sanidad física. Vean lo que dice ahí en versículo 2. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Son 3 cositas ahí. ¿Cuántas? 3. Si alguien te pregunta, ¿tienes que ser una persona sana? Sí, de acuerdo a la Biblia. Sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando hablamos de la fe, ¿cómo es una fe sana? Santiago lo dice claramente. Una fe sin obras está, ¿qué, hermanos? Muerta. ¿Estamos de acuerdo? La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es una fe enferma. ¿O quiere decir que tengo que hacer cosas para Dios? La respuesta es sí. Dios no quiere que seamos personas sin fruto. Él nos limpia para que llevemos fruto. Y ya cuando llevamos fruto, nos limpia para que llevemos más fruto. Y ya que llevamos más fruto, nos limpia para que llevemos mucho más fruto. De acuerdo a Juan capítulo 15. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Pero como dijo Pablo, hablando de riqueza y pobreza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier ámbito de la vida puedo vivir y puedo hacer porque Él está conmigo y me da fuerzas para hacer las cosas. Así es que la Biblia, cuando dice que tenemos que ser sanos en la fe, quiere decir que tú y yo tenemos que estar trabajando para el Señor, haciendo algo para Él. Y si estoy sentado nada más, estás calentando nada más la banca, hermano, hermana, ponte de pie y haz algo por el amor de Dios. Aunque sea párate, eso es hacer algo. ¿Verdad? Y otra cosa aquí, sanos en el amor. ¿Sanos en qué, hermanos? En el amor. ¿Saben que el amor es la motivación más grande que tenemos que hacer para servir a Dios? Porque hablando de la fe sin obras está muerta. Obras es lo que yo hago, pero ¿qué es lo que debe motivarme? El amor, hermanos. ¿El amor a quién? ¿El amor a ustedes? Quizás, pero el amor más grande es el amor a quién? A Dios. ¿Por qué yo sirvo a Dios? ¿Por qué yo te sirvo a ti? Porque amo a Dios. Porque debo amar a Dios. Y el amor hacia mi Dios se mira cuando yo soy motivado a servirte a ti y a esta humanidad a través de lo que yo hago para Él. Y debo buscar tener sanidad en eso. Sanidad en mi amor para con Dios. Y ahí es donde debemos comenzar. No te preocupes de amar a tu prójimo tanto por el momento. Primero empieza a amar a ¿quién? A Dios. Y Dios va a producir en ti el amor que tú ocupas para tu prójimo. Garantizado. Porque la vida, un día lo aprendí de mi pastor, la vida opera en 2 planos. El plano vertical y el plano horizontal. Y él decía lo siguiente, la vida aquí en la tierra se trata de mantener a esos 2 planos balanceados. No sé si alguna vez has hecho girar una moneda. Nosotros cuando éramos pequeños en la escuela primaria, cuando no teníamos de qué hacer, agarrábamos los pesos. Yo soy originario de México, tenemos unos pesos, estaba la cara de Hidalgo ahí, un héroe mexicano, pero unas monedas grandotas. Agarrábamos el peso, poníamos el dedo encima y después con el dedo le pegábamos y empezaba a girar. Y la idea era hacerlo girar perfectamente y que durara más tiempo. Y el que ganaba le quitaba el peso al otro. Esa era la manera como sacábamos para el almuerzo. Y jugábamos así, y perfecto spin y que durara el más tiempo posible. Así es la vida, hermanos. Tenemos que buscar tener un perfecto spin en la vida y que dure lo más tiempo posible. ¿Y qué pasa cuando empieza a desbalancearse? Pues agarra la moneda otra vez y vuélvele a dar. Y de eso se trata. Y él hablaba acerca de cómo la vida tienes que tenerla bien balanceada con Dios y también bien balanceada con tu prójimo. Y a veces uno como cristiano está buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios, y la vida vertical está bien balanceada, tenemos una comunión perfecta con Dios, pero empezamos a descuidar a nuestro prójimo. Y ese prójimo puede ser tu esposa, tus hijos, o si eres soltero, tus padres, tus hermanos, etcétera, o si vives solo, con tus vecinos. Y si no tienes vecinos y tienes un perro, pues con el perro. Como sea, pero siempre vas a tener al lado a alguien.
Y a veces tanta comunión con Dios te hace perder el equilibrio horizontal. Y de repente dices, tengo que trabajar en el plano horizontal. Y estás trabajando en el plano horizontal y de repente descuidas el plano vertical. Ahora estás concentrado tanto en la familia que te olvidaste de quién, de Dios. Ay, la vida es un trabajo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están cansados de trabajar tanto en la familia y con su relación con Dios? ¿Verdad que sí es un trabajo, hermanos? Okay. Honestamente, ¿sí es un trabajo o no? Claro que es un trabajo. Y si no me crees, bueno, yo ya no tengo hijos en la casa, pero yo veo a las hermanas que tienen bebés, especialmente las que tienen 2, uno de 1 año y el otro de meses. Ahí viene. ¿Verdad? ¿Sí es un trabajo, hermanos? Claro que es un trabajo. La vida es un trabajo. El venir a la iglesia es un trabajo. ¿Cuánto les costó levantarse esta mañana? ¿Les costó levantarse o no? Ya los vi algunos, bien hasta despeinados todavía. Pero llegaron, gloria a Dios, llegaste, no te preocupes. Pero fue un trabajo, ¿verdad que sí fue un trabajo, hermanos? Y a veces dices, tener una vida en comunión con Dios y tener una vida en armonía con mi prójimo, claro que es un trabajo. Pero por eso dijo el Señor, Jesús, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré, ¿qué? Descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí es cuando viene, hermanos, en la comunión que puedo tener con Dios, en la comunión que puedo tener con mis hermanos, ese amor perfecto que el Señor busca de mí. Y después viene algo interesante que es la paciencia. ¿Qué es lo que viene, hermanos? La paciencia. Debo ser sano en la paciencia. ¿Saben que la palabra paciencia, hermanos, implica lidiar con dificultades? Esa palabra que se usó ahí implica lidiar con dificultades. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que hay problemas en la vida? Y hay problemas grandes. ¿Qué vamos a hacer ahí? Lidiar con ellos, hermanos. Pelear contra esas cosas. Buscar cómo ser sano en eso. No enloquecerme por mis problemas. No deprimirme por mis problemas. Sino ser sano en mi paciencia. En otras palabras, tengo que pensar cómo voy a atacar este problema, cómo voy a vencer esta situación, cómo puedo quitar todos los obstáculos de manera que la victoria sea mía. Y es una persona sana, hermanos. Entonces, hablando de una sana doctrina que guía una vida peculiar, hermanos, es una vida consciente de sus acciones. Ahora, vean conmigo en el versículo 3, hermanos. También una vida peculiar consiste de una vida consciente de Dios. ¿Consciente de quién? De Dios. Nota lo que dice el 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Reverentes en su qué? En su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino. Ojo aquí. Cuando hablamos de la sana doctrina, hermanos, reverencia en nuestro porte. Esto está hablando de mi conducta ante Dios. Mi conducta ante Dios. Por un lado, soy sobrio, soy prudente, serio, sano en la fe, el amor, la paciencia. Y eso tiene que ver con mis acciones, pero en lo que respecta a mi Dios, yo debo estar consciente siempre de que Dios es mi Dios. Lo que me interesa aquí mostrarles es la palabra calumniar. ¿Observan esa palabra ahí, hermanos? ¿Saben qué palabra es esa en griego? Si estuviéramos leyendo la Biblia, en griego diría, no diabolos. Cuando escuchan la palabra diabolos, ¿en quién piensan? No tengan miedo. ¿En quién piensan? El diablo. Porque dicen, el diablo pasó. No te preocupes. No estamos haciendo nada aquí más que hablando de esto. Dice ahí, no diabolos. Ahora, está hablándole a las ancianas, ¿verdad? La mujer le dice, no diabalas. O sea, no diablas. No insulto a la mujer. Yo creo que esto también nos pertenece a nosotros los hombres. Se me hizo interesante esa palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando dice que debemos ser conscientes de Dios, no debemos ser diabolos. No debemos ser parte de nada de lo que el diablo hace. Porque el diablo, hermanos, está en contra de las cosas ¿de quién? De Dios. Y saben que la palabra calumniar es una palabra que en español se define como levantar falsas acusaciones contra alguien. ¿Alguna vez has sido calumniado por alguien? Qué horrible, ¿no? Que empiecen a decir cosas contra ti que no es verdad. La gente asume, la gente piensa, la gente cree que puede leer tu mente, la gente cree que puede leer lo que hay dentro de ti. Nadie lo puede hacer, hermano. Nadie, absolutamente nadie. Solamente ¿quién?
Dios. Yo no puedo categorizarte. Yo puedo ver, pensar, asumir, tratar de concluir, pero la Biblia dice que no debemos juzgar ¿a quién? A nadie. Yo no te puedo mandar al cielo ni al infierno. Absolutamente no puedo, porque es algo que le corresponde solamente ¿a quién? A Dios. Ahora, lo que sí puedo hacer es inspeccionar tus frutos. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, yo puedo determinar en base a tus acciones, en base a cómo tú eres, si eres o no hijo de Dios. Pero al final del día yo no te puedo mandar al infierno. ¿Puedo hacer eso, hermano? No. El único que te puede mandar al infierno se llama Dios. Jesús lo dijo, no le tengan miedo a aquel que puede matar el cuerpo. Ténganle miedo a aquel quien puede mandar sus almas al infierno. ¿Y sabes quién es Él? Es Dios. ¿Dios va a mandar las almas al infierno, hermanos? Lean Apocalipsis. En el trono del juicio, donde Dios va a juzgar a los que rechazaron a Cristo Jesús como Mesías, la Biblia dice, grandes y pequeños, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, ¿fueron qué? Lanzados al lago de fuego, donde se encuentra Satanás y sus ángeles. El diablo, hermanos, no es como Dios. El diablo es un ángel creado ¿por quién? Por Dios. Y lo único que él puede hacer es causar estragos en tu vida y en la mía. Y por eso que debo estar consciente de Dios. No debo levantar falsas acusaciones contra nadie, porque eso es participar de lo que el diablo hace. ¿Acaso no dice la Biblia que él es el acusador de los hermanos? En Apocalipsis 12, les voy a leer lo que dice. Apocalipsis 12, 9, 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo es un calumniador. Y vaya que va a hablar falsamente contra ti. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Se acuerdan de Job? ¿Acaso no fue de chismoso el diablo con Dios? ¿Qué es lo que Dios dijo de Job? No hay una persona tan perfecta como Job, íntegro en todo lo que hace. ¿Y el diablo qué hizo? Fue de chismoso, fue de calumniador. Es el diabolos, el que calumnia. ¿Y qué hizo Dios? Le probó al diablo que lo que Dios dice es verdad. Y si Dios dijo que Job era una persona íntegra, lo es. ¿Estamos de acuerdo? Y le dijo al diablo, y si quieres probar mi palabra, adelante. Prueba. Porque cuando Dios dice algo, hermanos, es verdad. Y si Job era un hombre íntegro, lo era. No necesitábamos cuestionar o probar la palabra de Dios. Y sin embargo, Dios dijo, está bien, te voy a dar permiso que corrobores mi palabra. Él es un hombre íntegro. Ahora, cuando dice aquí la Biblia, hermanos, que nosotros no debemos ser calumniadores, está hablando de que debemos ser conscientes de que Dios está en nuestras vidas, es nuestro Dios y no debemos ir en contra de Él. Ahora, observa que dice, no esclava del vino. ¿No esclava de qué, hermanos? Del vino. Familia, ¿está bien que estemos esclavizados de algo? ¿Acaso no el Señor nos ha quitado de la esclavitud? ¿Saben lo que Pablo dijo en Efesios? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y Pablo, cuando está hablando en Efesios acerca de no embriagarnos con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu, está hablando acerca de que nuestra vida esté controlada. ¿Estamos de acuerdo que el vino controla nuestras vidas? ¿Puede controlar nuestras vidas, hermanos? Claro, las drogas también nos pueden controlar y hay otros vicios más que pueden controlar nuestras vidas. Vean a nuestros jóvenes ahora, ¿acaso no están controlados por el vicio del juego? ¿Saben que hay niños que no pueden dejar los juegos? Están enviciados, es una vida controlada por un juego. Pablo dijo, no dejen que su vida esté controlada por el vino. Nuestra vida debe estar controlada ¿por quién?
por Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la sana doctrina, si tú estás en la Biblia, si tú estás en la palabra de Dios, ¿cómo se mira eso en tu vida? Cuando tú estás consciente de que Dios es tu Dios y no participas de nada que tenga que ver con calumnias. Eso es lo que el diablo quiere que hagas, lo que él hace, acusar falsamente a nadie. Y también no debo dejar que algo me controle. La única persona que debe controlar mi vida es el Espíritu Santo, es Dios. Amén. Ahora, vean conmigo el versículo 3, la última parte está interesante. La última parte es interesante. Ahí dice, una vida consciente de su prójimo. Deben ser maestras ¿de qué? Del bien. ¿Maestras de qué, hermanas? Hermanos, ¿de qué? Del bien. Esa es la oportunidad que tenemos como hombres maduros en Dios. Porque esto, recuerden, Pablo está hablándole a los ancianos, a las ancianas. La sana doctrina se ve en ti y en mí cuando somos maestros del bien. ¿Y qué es el bien, hermanos? Pablo lo dijo en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, Pablo dijo, en esto pensad. ¿Cómo sé qué es el bien? Leyendo la Biblia, hermanos. ¿Estamos de acuerdo que la Biblia nos muestra el bien y el mal? Y la madurez se muestra en ti y en mí cuando sabemos discernir entre el bien y el mal. Y todos nosotros que tenemos ya tiempo en las Escrituras, sabemos qué es bueno y qué es malo. Lo sabemos muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enseñarlo a los demás. Entonces, resumiendo aquí, hermanos, cuando hablamos de la sana doctrina, una sana doctrina que está siendo aprendida, que está siendo puesta en acción en tu vida y en la mía, nos va a llevar a una vida que tiene unas acciones consistentes, una vida consciente de Dios y una vida consciente de su prójimo. Siempre está enseñando el bien. Pero ahora veamos la familia, hermanos. La sana doctrina cuida de la familia. Miren lo que dice la Biblia. En el versículo 4, claramente la Biblia nos enseña que la familia es una relación de amistad. ¿Relación de qué? Amistad. Nota lo que dice ahí, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esa es la familia. Las mujeres adultas, maduras, deben enseñar a las jovencitas, ahí dice, a las mujeres jóvenes. Y es obvio pensar que una mujer adulta que ya tiene muchos años casada, que ya ha criado hijos, que ya ha estado con su marido por mucho tiempo, debe saber cómo amarlo, ¿no? Debe saber cómo amar a sus hijos. Miren lo que la palabra dice ahí, amar a sus maridos y a sus hijos. La palabra amar ahí, hermanos, es una palabra que en griego se dice philos. ¿Han escuchado el término filántropo o filantropía? Una persona filántropa o filántropo, un filántropo, es una persona que ama a los demás desinteresadamente. Ama a los demás desinteresadamente. Un filántropo también es una persona que ayuda a los demás porque quiere cuidar de ellos. En cierta manera es una persona que quiere ser amiga de todo el mundo. Y es algo que caracteriza al cristiano. Por eso uso aquí la palabra amistad, porque tiene que ver con el afecto. Y lo interesante de esto, hermanos, es de que las esposas deben tener una amistad con sus esposos y con sus hijos. Ahora, no estoy hablando de que deben ser sus amigos en el sentido como un amigo común y corriente es. Porque ustedes van a encontrarse en el camino, si no es que ya lo han leído, acerca de cómo los padres deben ser amigos de sus hijos. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y la idea es de que tú seas tan abierto y tan condescendiente en ciertas cosas, de manera que tus hijos te tomen como un amigo.
Yo creo que hay peligro en eso, hermanos, si lo llevamos al sentido extenso de la palabra amistad, como cualquier amigo en la escuela. Porque si yo bien recuerdo, todos mis amigos no me enseñaron nada bueno. ¿Amén? Absolutamente nada. Puras cosas malas. Aún mis mejores amigos. Pero yo lo que creo, la Biblia está diciendo aquí, amar a su marido. En primer lugar, la mujer tiene una responsabilidad de crear un ambiente en el hogar de tal manera que haya afecto, amistad con su esposo. Y hermanas adultas, ustedes tienen experiencia y quizás a lo mejor estás sentada y dices, pero en la realidad, a través de todos estos años nunca llegué a ser una buena amiga de mi esposo. Bueno, tienes una nueva oportunidad y esto es enseñándole a las jóvenes cómo llegar a ser una buena amiga de sus esposos. Mostrándoles afecto, mostrándoles cariño, mostrándoles cuidado. En lo que respecta a los hijos, hermanos, yo creo que lo que la Biblia está diciendo aquí es que la madre debe desarrollar una relación de amistad con sus hijos de tal manera que sus hijos lleguen a ser buenos amigos. No que tú tomes el papel de un amigo común y corriente como ellos tienen allá afuera, sino que tú le enseñes a tu hijo o a tu hija cómo ser verdaderamente un amigo. Y lo pongo de esa manera. Piensa por un momento, ¿cómo tú quieres que los amigos de tus hijos sean con él? ¿Cuántos de ustedes quisieran que los amigos de sus hijos les mostraran cómo tener una relación con Dios? ¿Cuántos de ustedes quisieran que los amigos de sus hijos les enseñaran a sus hijos cómo orar? ¿Cómo confiar en Dios? ¿Cómo respetar a sus padres? ¿Les encantaría, hermanos? Oh, yo esos amigos, ten 20 de esos, mijo. Y les hago party aquí en el patio cuantas veces quieras. Bueno, esa es la idea. La idea no es que tú seas un amigo de tu hijo como pensamos en el mundo, sino que tú, madre, padre, y luego siendo el padre también, aunque aquí está hablando acerca de las madres, enséñale a tus hijos cómo ser un verdadero amigo, para que cuando ellos estén en el mundo se comporten como un verdadero amigo, entiendan lo que es ser un verdadero amigo. Y hermanos, los hijos necesitan saber estas cosas. Amén. Entonces, cuando hablamos de la sana doctrina, hermanos, la sana doctrina cuida a la familia porque, en primer lugar, crea una relación de amistad. Ama a tu marido, ama a tus hijos, con ese afecto y cuidado desinteresado. Pero ahora, nota lo que dice el versículo 5. La familia es una relación de respeto. Hay 3 palabras aquí que me interesan en lo que respecta a nuestra manera de comportarnos dentro de la familia. Versículo 5 dice, prudente, casta y buena. Dejemos cuidar ahora de su hogar por un momento. 3 palabras ahí que me interesan porque tiene que ver con el respeto entre la gente. Prudente, casta y buena. Prudente, casta y buena. Esas 3 palabras ahí en el versículo 5. Prudente, hermanos, quiere decir que la mujer debe ser sensata. ¿Cómo debe ser? Sensata. Debe controlar sus emociones. De hecho, en Pedro, hablando de la mujer, dice que debe tener dominio, ¿verdad? Y esa palabra tiene que ver con, ¿han visto esos caballos salvajes? Que cuando el que los amansa, no el que los amensa, no mal entiendan aquí, el que los amansa, lo va a hacer mansito. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Primero empieza a jugar con el caballo, de manera que empiezan a tener contacto, con la cuerda lo jala, y ya que el jinete se siente un poquito más confiado, se sube en el caballo, pero ¿qué empieza a hacer el caballo? Empieza a relinchar y empieza a brincar y empieza a hacer todo lo que hace porque quiere sacarse al jinete de la espalda, no de encima. Y la palabra dominio quiere decir que esa fuerza que tiene el caballo eventualmente se amansa, viene a quedar bajo control. Y el control
lo tiene ¿quién? El jinete. Le pone un freno después para poder controlarlo. El caballo sigue teniendo la fuerza, ¿estamos de acuerdo? No ha perdido la fuerza, no ha perdido el brío. Lo único que pasó es de que ahora esa fuerza está controlada. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanas? Porque está hablando acerca de las hermanas enseñando a las mujeres jóvenes. Pero también lo podemos aplicar a nosotros los varones. Prudencia, hermanas, quiere decir que ustedes tienen una fuerza dentro de sí mismas que a veces es incontenible. ¿Cuántos varones se han dado cuenta de esa fuerza que tienen las mujeres? ¿Se han dado cuenta de eso? Híjoles, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que tú... Ahora, no estoy diciendo con la ilustración del jinete que la idea es de que el esposo va a ser el jinete y les va a poner el freno. No es la idea. Te corresponde a ti misma, tú misma mujer, eres el jinete y el caballo a la vez. Eso es ser prudente. No quiere decir que el esposo te va a amansar. No, no va a ocurrir. Algunos lo intentan, pero no pueden. Es imposible. Es imposible. Ahora, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que entender, mujer, que hay una fuerza dentro de ti. Y tienes que aprender a controlar todo eso, tus emociones, todo lo que tú eres. Eso es prudencia. Ahora, una vez que tú empiezas a comportarte de una manera propia, sensible, viene ahora la palabra casta. La palabra casta tiene que ver con pureza. ¿Tiene que ver con qué, hermanos? Pureza. La mujer debe ser una mujer pura, que controla sus deseos físicos. Eso es lo que la palabra casta quiere decir. Ahora, buena. La palabra buena es una persona amable, bondadosa. Esa es la definición de la palabra buena. Amable y bondadosa. Una mujer que siempre hace las cosas con los motivos correctos. ¿Por qué le pone el plato de comer al esposo? Porque es buena. Y por eso los varones tenemos que decir, qué buena eres, ¿verdad? A menos que después venga y te empiece a abrazar y diga, ¿me das para comprarme eso? ¿Qué pasó ahí? Eso no fue un acto de bondad, eso fue chantaje. Fue chantaje. Pero, porque el 90 de las veces eres buena, te voy a dar para el traje, lo que quieras. Pero el acto de bondad que la mujer debe hacer debe ser desinteresadamente. Ahora, veamos en cuestión de la familia, una relación de respeto. Mira lo que dice el versículo 5, cuidadosas de su casa. Eso implica respeto al hogar. La palabra cuidadosa de su casa, hermanos, tiene que ver con el ser hacendosa. Y aquí vamos a entrar un poquito en controversia a raíz de lo que nuestra sociedad ha impuesto en las mujeres hoy en día. Técnicamente, hermanos, la Biblia dice que la mujer debe tener como enfoque primordial o principal su casa. Su casa. La mayoría de nosotros venimos de países latinos. Diferentes antecedentes, diferentes lugares. Pero donde yo crecí y la cultura en la cual yo me desenvolví, la esposa se quedaba en la casa. Y la esposa tenía cuidado de los hijos, del aseo de la casa, de la ropa, de todo lo que tiene que ver con el hogar, atender a los niños, llevarlos a la escuela, traerlos, ayudarlos con la tarea. Y el esposo lo que tiene que hacer es ir a trabajar, ¿verdad? Es el cazador que agarra la flecha y el arco y sale a matar los venados y los trae arrastrando de regreso a casa, ¿verdad? Para darle de comer a todos los pollitos. Es lo que el hombre hace. Pero la mujer se queda en la casa. Y eso crea un vínculo familiar muy fuerte. ¿Por qué? Porque la madre está al pendiente de los hijos. Nosotros no conocíamos el concepto babysitter. No sabíamos qué era eso. Nosotros teníamos solamente una babysitter, se llamaba mamá, ¿verdad? Y ella era la de la chancla y la de todas las otras cosas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos hoy en día? En nuestra sociedad en la cual vivimos, ¿se han dado cuenta de que las cosas han cambiado? Cuando yo llegué a los Estados Unidos, mi esposa y yo emigramos de otro país,
a Estados Unidos. Y antes de que ella llegara, yo llegué. Le dije, ¿sabes qué? Quédate aquí. Voy a ir a explorar la tierra, como Cristóbal Colón, ¿verdad? Si veo que está todo bien, entonces te vas conmigo. Y si no, entonces nos regresamos y continuamos haciendo lo que estamos haciendo. Llego aquí a los Estados Unidos y empiezo a indagar cómo es la vida aquí, de pie a pa. Y una de las cosas que noté es de que la esposa nunca estaba en la casa. Siempre estaba en el trabajo. Algunas de ellas 2 trabajos. Y había muchas razones. La renta, los pagos del auto, los niños. Todos me daban diferentes razones de por qué tenían que trabajar. Y me di cuenta de muchas otras cosas, que si les cuento no acabamos hoy. Entonces empecé a hacer mi plan. Y yo dije, ok, eso es lo que voy a hacer si es que mi esposa se viene con mis hijos, voy a hacer esto, pum, pum, pum. Hice mi plan. Entonces cuando decidí que emigramos a este país, llego y le digo, ¿sabes qué? Vamos a irnos a los Estados Unidos, vamos a comenzar una vida allá, pero eso es lo que vamos a hacer. Vas a llegar allá y aún tus hermanas te van a decir que tienes que ir a trabajar. Tú no vas a trabajar, te vas a quedar en la casa. Ahora, como ella no tenía idea de qué era eso, pues digo, ya, a todo me dijo que sí. Y entonces le dije, ¿sabes qué? No vas a trabajar, te vas a quedar en la casa, vas a cuidar a los niños. Cuando yo llegue, si es que llego, porque ahí me he dado cuenta que hay que trabajar, voy a tener que agarrar 2, 3, 4 trabajos, mientras nos normalizamos y después ya vemos cómo se van las cosas. Y así fue. Y algo que noté interesante es de que exactamente lo que yo le dije que iba a pasar, pasó. Cuando le preguntaban, hermano, ¿usted dónde trabaja? Ella siempre decía, no trabajo. Y cuando decía no trabajo, algunos la criticaban. En la casa, algunos también, hermanos, oye, tú deberías ir a trabajar así para que avancen más y todo ese rollo, ¿verdad? Y luego me dice, oye, ¿no será buena idea? Le digo, no, no es buena idea. Quédate aquí con los niños. Tú los llevas, tú los traes, tú les das de comer, tú te aseguras. Y le dije también una cosa, y vamos a tener que aprender inglés porque si no los niños nos van a marear aquí. Y mientras ellos están en la escuela, tú te vas a la universidad y ponte a estudiar inglés. Al colegio, ponte a estudiar inglés. Tenemos que aprender, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Enfocados en algo que se llama cuidado del hogar. Ahora, no estoy diciendo esto, hermano, para decirles que soy el ejemplo máximo. No, no es la idea. No es la idea, hermanos. Le puedo hablar de mis más errores que cosas buenas. Pero no vamos a acabar hoy, sino solamente quiero hablar de ese punto. ¿Por qué, hermanos? Porque a través de lo que he visto en esta sociedad, es de que esta sociedad impulsa tanto al desarrollo personal de las cosas materiales y el costo de este estado causa que la mujer se vaya a trabajar. ¿Y qué pasa con los hijos? Todos se descuidan. Terminan en las manos de babysitters que los maltratan, no les enseñan y los educan bien. ¿Se han dado cuenta que algunos niños quieren más a la babysitter que a la mamá? Y algunas babysitters se han encariñado tanto con los hijos que cuando los hijos crecen y las corren, les duele. ¿Se han fijado en eso? Y hasta no, parece como que no quieren que los niños crezcan para estar siempre con ellos. Es algo que ocurre, hermanos. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia está enseñando. No puedes descuidar tu hogar. No puedes descuidar, ¿qué? Tu hogar. Tu hogar está compuesto del esposo y de los hijos. Ahora, cuando los hijos se van, ya es otra cosa, hermanos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo que dice Pablo aquí, mujeres adultas, enséñenle a las jovencitas cómo criar a sus hijos y amar a sus esposos. Ahora, si tu esposa estás trabajando, porque tienes que trabajar, tienen muchas cuentas, tienen que es lo que es. Amén. Eso es lo que es. A lo mejor hay madres solteras entre nosotros. Y a raíz de que son madres solteras, tienen que ir a trabajar. Bueno, eso es lo que es. ¿Podremos hacer algo al respecto? A lo mejor sí, a lo mejor no. Cada uno de nosotros va a tener que poner las cosas delante de ¿quién? De Dios. Y que Dios nos guíe. ¿Verdad que sí? Pero si hay algo en tus manos que puedas hacer para que las cosas sean de acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿sería bueno hacerlo? ¿Verdad que sí? Hagámoslo. Porque lo que Dios dice es mejor que lo que nosotros podamos pensar. Es lo que tenemos que entender. Entonces, quiero nada más pedirte un favor.
si tú llegas a encontrarte con una familia en donde el esposo está trabajando como 20,000 trabajos para sostener a su esposa y a sus hijos, y la esposa está en la casa todo el día cuidando a los niños, no la critiques, no la mandes a trabajar. ¿Estás conmigo? Déjala en paz. Aplaude la oportunidad que ella tiene de quedarse en su casa y cuidar a sus propios hijos. No la juzgues. No le salgas con que aquí en los Estados Unidos, nada. La Biblia en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en México, en Guatemala, es la misma palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice una cosa, va a funcionar en todos los países. No importa dónde te encuentres. Solamente te quiero pedir ese favor. Porque en la historia que te conté de nuestra casa, yo vi a mi esposa cómo la criticaban mucho por eso. Y la querían mandar a trabajar todo el tiempo. ¿Amén? Cuando en realidad yo creo que hicimos mejor en que se haya quedado para cuidar a nuestros propios hijos. Así es que si tú te encuentras una familia de esa manera, solo te pido ese favor, porque en realidad si tú no haces eso y empiezas a criticar a su esposa y le quieres mandar a trabajar, en realidad estás yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. Déjalos en paz. Eso solo te quiero pedir. Ve conmigo en el versículo 5. Dice allí, obedientes, sumisas a sus ¿qué? A sus maridos. Sujetas a sus maridos. ¿Qué quiere decir eso? Respeto al marido. Por un lado, tienes que, mujer adulta, esposa que ya tienes muchos años con tu esposo, independientemente si has tenido éxito o no en obedecer a tu marido, quiero que entiendas algo. Dios dice que deben obedecer a sus maridos. Entonces, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. La sujeción no es algo malo, hermanos, es algo bueno. Debe haber un genuino y sincero respeto por el liderazgo del hombre. Eso es lo que quiere decir sumisión. Y el hombre, obviamente, espero en Dios, sea un buen líder. ¿Para qué? Nota lo que dice el versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Escucha eso, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios espera de ti, de mí, como familia? Si tú y yo estamos en la sana doctrina, debe de haber una amistad dentro del hogar, entre los padres y los hijos, hijos y padres, esposo y esposa. Debe haber un cuidado del hogar. El hogar debe estar limpio. El hogar debe estar cuidado en lo que respecta a los hijos, en lo que respecta a los padres. Cada uno de ustedes busque eso y hermanas, por favor, busquen someterse al liderazgo de sus esposos. Oren por él para que sea un buen líder. Y eso garantiza que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, cuando la gente vea tu hogar, digan, yo quiero tener un hogar como el de ellos. Yo quiero tener una casa como la de ellos. Yo quiero tener una relación como la de ellos. Y se van a acercar. Yo he escuchado un montón de testimonios, hermanos. Gente que se ha acercado a Dios solamente porque miran lo que otras personas hacen. Una familia me contó cómo ellos todas las mañanas se levantaban, como siempre lo hacían cada domingo. Abrían el van de su familia, su minivan que tenían, y todos los niños se subían con sus Biblias en la mano, bien contentos. El padre y la madre se iban todas las mañanas, cada domingo, a la iglesia. Y regresaban y la misma idea. Y los vecinos se les quedaban viendo. Como un perrito cuando ve que el otro perrito tiene un bistec en la boca. Y ellos tienen un hueso. Y me contó esta familia que un día los vecinos se le acercaron y dijeron, oye vecino, pues ¿a dónde van todos los domingos tan contentos? Y mira, la verdad que tengo envidia. Como tú y tu esposo salen y los niños todos juntos como familia en el minivan que tienen. Y entonces le digo, es que ¿sabes qué, vecino? Vamos a la iglesia. Si tú quieres ir un día, dinos, te llevamos. Oh, gracias, vecino. Hasta que un día los vecinos dijeron, queremos ir a la iglesia contigo. ¿Tuvieron que hablar del Señor, hermanos? ¿Tuvieron que hacer algo?
fuera del ordinario, no, solamente lo que hicieron fue dejar que la sana doctrina, lo que han aprendido, hermanos, se hiciera realidad en sus propias vidas. Y eso cautivó a otros. Pero qué horrible, hermanos, es cuando una familia cristiana, el vecino sabe que eres cristiano, y en la tarde escuchan los gritos de la esposa contra el esposo, y el esposo aventándole cosas a la esposa, maldiciéndose uno al otro y diciéndose que se van a divorciar. Y están los vecinos ahí comiendo bien en paz, viendo la comedia, y dice, yo no sé cuál comedia está mejor, la nuestra o la del vecino. Y dice, mira, y dicen que son ¿qué? Cristianos. Gracias a Dios, vieja, que tú y yo no somos cristianos. Vivimos mejor y en paz. ¿Verdad? Hermanos, terminamos del versículo 6 al 10, algo simple y sencillo aquí que quiero mostrarles. Pero es la sana doctrina, hermanos, exhorta al buen testimonio. Quiero que observen aquí cómo al final del día lo que importa es dar testimonio de Cristo Jesús. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes. La misma idea, que la piensen antes de actuar. Y luego le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. En la vida cotidiana tenemos que ser ejemplo de buenas obras, siempre siendo el ejemplo. Así es que eso tiene que ver con lo que hacemos. Nota ahora en el 7, en la enseñanza mostrando ¿qué? Integridad y seriedad, lo mismo que les dije hace rato. Seriedad, que estás en serio con lo que estás diciendo. Pero dice en la enseñanza, o sea, en lo que crees. Luego dice el versículo 8, palabra sana e irreprochable. Ahora eso es lo que dices. Entonces, lo que la Biblia está diciendo aquí, hermanos, es de que tú y yo debemos hacer cosas buenas, debemos tener una enseñanza sana y debemos tener una palabra sana, como dice aquí, e irreprochable. Lo que yo creo, lo que yo digo. ¿Para qué? Nota lo que dice el versículo 8. De modo que el adversario, el que se opone al cristianismo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que tengamos un buen testimonio. Por eso es que la Biblia, cuando se estudia, cuando se aprende, hermanos, nos lleva a tener un buen testimonio. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es bueno, lo que yo creo es bueno y lo que yo hablo es bueno. Y la gente no tiene nada que decir de mí porque todo es bueno. Mira lo que dice ahora en el trabajo. ¿Tendremos que tener un buen testimonio en el trabajo, hermanos? Claro que sí. Vean lo que dice ahí. Exhorta a los siervos, esa es la conducta sumisa, a que se sujeten a sus ¿qué? A sus amos. Obedece a tu patrón. Ahora, aquí, siervos, hermanos, es un esclavo. El amo es el dueño del esclavo. No estamos hablando del empleador, estamos hablando de un esclavo. ¿Sí saben lo que es un esclavo, verdad? Aquí en nuestro país tuvimos esclavitud en tiempos antiguos. ¿Fue bueno eso, hermanos? Estuvo difícil la cosa, ¿no? Al principio se introdujeron esclavos al país, se tenían esclavos, era algo común, algo normal, hasta que eventualmente hubo un mejor entendimiento de lo que se tenía que hacer, y esto es darle libertad a todos, porque nadie debe ser esclavo de nadie. Ahora, en aquellos entonces había esclavos en Roma, pero escucha lo que Dios le dice a los esclavos: obedezcan a sus ¿qué? A sus amos. Ahora, en el plano personal aquí en la tierra, ¿tenemos patrones, hermanos? ¿Tenemos que obedecerlo? Sí. Y si no me cae bien, deja el trabajo y consíguete otro. Amén, así debe ser. No puedo obedecer a ese porque lo que tú quieres es ok, entonces deja el trabajo y búsquete a otro. Y si no, más vale que hagas lo que Dios dice, y es obedecer a tu patrón. Ahora, nota lo que dice el versículo 9, esto es interesante, dice, que agraden ¿en qué? En todo. ¿Debemos complacer a nuestros patrones en todo, hermanos? Lo tenemos que hacer. Que no sean respondones. ¿Debemos contradecir al patrón? No. ¿Y si está mal? Él es el patrón. Él es el dueño de la compañía. Él me paga por hacer esto. ¿Quiere que esté parado aquí todo el día? Aquí voy a estar parado todo el día. Porque me está ¿qué? Pagando. Él es el patrón. Y, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles ¿en qué? ¿Saben que la palabra defraudar quiere decir robar?
No debemos robarles. Debemos ser fieles ¿en qué? En todo. Así es que si hay alguien aquí entre nosotros que le está robando al patrón, cualquier cosa que esto sea, eso no es bueno. Debemos ser fieles en todo. No robes absolutamente nada. Nada. Entonces, si estoy en el trabajo, siempre obediente a mi patrón. Tengo que agradarlo en todo, no contradecir lo que él dice y mucho menos robarle. Debo ser hallado siempre fiel. ¿Y qué pasa si haces eso? Versículo 10 al final dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Saben que la palabra adornar ahí viene de la palabra cosmeo? ¿Han escuchado la palabra cosméticos? Hermanas, ¿han escuchado la palabra cosméticos alguna vez? ¿Sí? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Me imaginé. ¿A cuántas de ustedes les gustan los cosméticos? Glorioso, ¿no? ¿Y a los varones cuántos gustan los cosméticos? ¿No? Gloria a Dios. Algunos sí, otros no. Pero un día escuché un pastor que dijo, cuando le preguntaron, oiga pastor, ¿está bien que las hermanas se pinten? Y él contestó, ¿cómo dijo él? The barn. ¿Qué es un barn? Ay. ¿Cómo se llama esa cosa? La granja. Oh, sí, la granja. Dijo, si la granja necesita que la pinten, ¿que la qué? Que la pinten. ¿Verdad? En otras palabras, dijo, si creen que así van a estar más adornadas, entonces que se pinten. Yo dije, esa respuesta está buena, ¿no es cierto? Y si no ocupa pintarse, pues que no la pinten. Entonces, la palabra cosmeo ahí es adornar, es arreglarte, que te veas bien. Entonces, cuando dice la Biblia aquí que el empleado debe obedecer, debe agradar, debe no contradecir, debe ser fiel y no robar, lo que tú estás haciendo realmente, estás adornando la doctrina de Dios. Estás adornando la doctrina de Dios. Le estás poniendo cosmético a la doctrina de Dios. Y eso va a ver que se mire más bonito, que se vea agradable. Entonces, cuando el patrón, cuando los empleados que están en esa compañía te observen siendo obediente, agradando en todo, sin responder, siendo siempre fiel, ¿sabe lo que van a hacer ellos? Van a buscar a Dios también. Van a querer ser como tú eres. Y eso es tener un buen testimonio.